Hay una forma de convertir una rama de un árbol en una planta nueva, sin cortar esa rama desde el principio. Y esto es lo más curioso. La rama sigue conectada a la planta madre, sigue recibiendo agua, sigue recibiendo savia, sigue viva, pero al mismo tiempo, tú la obligas a hacer algo increíble, sacar raíces en el aire. A esta técnica se le llama acodo aéreo, y es una de las formas más útiles para reproducir árboles y arbustos, cuando no quieres depender de semillas, cuando los esquejes fallan o cuando quieres obtener una planta nueva con las mismas características que la planta original. Con este método puedes reproducir muchos frutales, ornamentales y arbustos, y lo mejor es que no necesitas un laboratorio ni materiales complicados. Necesitas una rama adecuada, un sustrato que retenga humedad, una bolsa, algo para atar, oscuridad y paciencia. Hoy vamos a ver cómo hacer un acodo aéreo paso a paso, qué errores debes evitar y cómo saber cuándo esa rama ya está lista para separarse de la planta madre. Porque si haces bien esta técnica, lo que ahora parece una simple rama puede convertirse en un árbol nuevo. Antes de empezar, hay que entender una cosa. El acodo aéreo funciona porque interrumpimos parcialmente el flujo normal de la rama. La planta sigue enviando savia y energía hacia esa zona, pero al retirar un anillo de corteza impedimos que parte de esos compuestos bajen como lo harían normalmente. Entonces, la planta responde intentando cicatrizar, y en ese proceso, si mantenemos humedad, oscuridad y contacto con un sustrato adecuado, puede empezar a formar raíces justo en esa zona. Por eso esta técnica es tan potente. No estamos cortando una rama y esperando que sobreviva sola. Estamos haciendo que produzca raíces mientras todavía está alimentada por la planta madre. Eso aumenta mucho las probabilidades de éxito en muchas especies. Ahora sí, vamos con el paso a paso. Lo primero es elegir bien la rama. No sirve cualquier rama. Lo ideal es escoger una rama sana, vigorosa, que no esté enferma, que no tenga plagas y que tenga un grosor suficiente para trabajar con comodidad. No hace falta que sea enorme, pero tampoco conviene que sea una ramita demasiado fina y débil. Busca una rama que tenga fuerza, que reciba buena circulación de savia y que pueda convertirse después en una planta equilibrada. También importa el momento. El acodo aéreo suele funcionar mejor cuando la planta está activa, cuando hay movimiento de savia y la corteza se separa con más facilidad. En muchos climas esto ocurre en primavera o en etapas templadas de crecimiento. También puede funcionar en otros momentos, dependiendo de la especie y de tu clima. Pero si lo haces cuando la planta está completamente parada o estresada, las probabilidades bajan. Una pista sencilla es esta. Si la corteza se desprende con relativa facilidad, normalmente estás en un buen momento. Si cuesta muchísimo separarla, puede que no sea la época ideal. Una vez elegida la rama, prepara los materiales. Vas a necesitar una herramienta bien afilada, como una navaja o cúter limpio. También algo para raspar suavemente la zona. Alcohol para desinfectar. Una bolsa transparente o plástico. Un material que retenga humedad, como fibra de coco, musgo sphagnum, turba, compost muy maduro mezclado con fibra o algún sustrato esponjoso. Cuerda, bridas o cinta para sujetar. Y finalmente un plástico negro, papel de aluminio o algún material opaco para cubrir el acodo y darle oscuridad. Este detalle es importante. El sustrato tiene que mantener humedad, pero no debe convertirse en una masa podrida y sin aire. Queremos humedad constante, no barro asfixiante. Por eso funcionan bien los materiales ligeros y esponjosos. Fibra de coco, musgo o mezclas aireadas suelen ir muy bien. Antes de cortar, desinfecta la herramienta. Parece un detalle menor, pero no lo es. Vas a abrir una herida en la planta, así que no conviene meter hongos, bacterias o restos de otra planta enferma. Una pasada con alcohol es suficiente para trabajar con más seguridad. Ahora llega la parte clave. En la rama elegida, marca una zona de unos 2 o 3 centímetros. Ahí vas a retirar un anillo completo de corteza. Primero haces un corte circular alrededor de la rama. Después haces otro corte circular unos centímetros más abajo. Y luego unes ambos cortes con un corte vertical para poder levantar la corteza. La idea es quitar esa franja de corteza y dejar expuesta la parte interna. Aquí no hay que hacerlo con miedo, pero sí con cuidado. No queremos partir la rama, queremos retirar la corteza de esa zona. Una vez retirada, verás una capa más húmeda o verdosa. Esa zona incluye tejidos por donde circula parte de la savia elaborada. Y aquí viene un paso que mucha gente hace mal. Hay que raspar suavemente para eliminar restos de cambium. ¿Por qué?
Porque si dejas demasiado tejido activo, la planta puede cicatrizar el anillo formando un puente, cerrar la herida y seguir como si nada. En ese caso puede que no emita raíces, así que conviene raspar con cuidado alrededor del anillo, sin destrozar la rama, pero asegurándote de que esa zona queda bien limpia. En este punto puedes aplicar hormona de enraizamiento. No siempre es obligatorio. Muchas plantas pueden enraizar sin ella. Pero si estás trabajando con una especie difícil, si solo tienes una oportunidad o si quieres aumentar las probabilidades, un enraizante puede ayudar. Puede ser un producto comercial o un preparado natural, aunque lo importante sigue siendo lo mismo: humedad, oscuridad, buen contacto y tiempo. Después viene el envoltorio. Toma el sustrato húmedo y colócalo alrededor de la zona pelada. Debe cubrir bien todo el anillo, no solo un lado, no solo por encima. Tiene que envolver la zona de manera uniforme, porque ahí es donde queremos que salgan las raíces. Luego cubres ese sustrato con una bolsa o plástico transparente y lo atas por debajo y por encima. Tiene que quedar firme. Si el paquete queda flojo y se mueve con el viento, puede romper raíces nuevas o dejar zonas sin contacto. La firmeza es importante. No hace falta estrangular la rama, pero sí debe quedar bien sujeto. ¿Por qué conviene usar plástico transparente primero? Porque más adelante te permitirá revisar si ya hay raíces sin desmontarlo todo. Ese pequeño detalle te ahorra muchos problemas. Después, encima del plástico transparente colocas un material oscuro. Puede ser plástico negro, una bolsa opaca, papel aluminio o cualquier cobertura que bloquee la luz. Esto ayuda a que la zona se comporte más parecido a un entorno subterráneo. Las raíces suelen desarrollarse mejor en oscuridad y humedad, así que el acodo queda como un pequeño paquete cerrado sobre la rama. Dentro tiene humedad, tiene sustrato, tiene oscuridad y tiene una herida preparada para emitir raíces. Ahora viene la parte que parece más fácil, pero donde muchos fallan: esperar y revisar sin molestar demasiado. Dependiendo de la especie, el clima y la época del año, el acodo puede tardar varias semanas o varios meses. Algunas plantas responden rápido, otras necesitan más tiempo. No hay que abrirlo cada 2 días. Cada revisión aumenta el riesgo de mover el sustrato, romper raíces jóvenes o secar la zona. Lo ideal es revisar de vez en cuando, retirando solo la cubierta negra y observando a través del plástico transparente. Si ves raíces blancas, abundantes y bien distribuidas, vas por buen camino. Si solo ves un par de raíces finas, quizá conviene esperar más. Una de las prisas más comunes es cortar demasiado pronto, y eso puede arruinar todo el trabajo. Porque una cosa es que hayan salido raíces, y otra muy distinta es que haya suficientes raíces para sostener una planta independiente. Recuerda que esa rama, hasta ahora, estaba siendo alimentada por la planta madre. Cuando la cortes, ya no tendrá ese soporte. Así que necesita un sistema radicular capaz de empezar a trabajar por sí mismo. Cuando veas que el acodo tiene una buena cantidad de raíces, entonces sí puedes separarlo. Haz el corte por debajo del acodo, usando una herramienta limpia y afilada. Después, retira con cuidado el envoltorio exterior. No arranques el sustrato pegado a las raíces. No intentes dejarlo limpio. Las raíces nuevas son delicadas. Lo mejor es mantener ese bloque lo más entero posible y plantarlo directamente en una maceta preparada. La maceta debe tener buen drenaje. El sustrato debe ser ligero, fértil y capaz de mantener humedad sin encharcar. Coloca la nueva planta, cubre bien el cepellón y riega con cuidado para asentar el sustrato. Y aquí viene otro punto importantísimo. La nueva planta no debe ir directamente al sol fuerte. Aunque parezca grande, aunque venga de una rama vigorosa, sus raíces todavía son jóvenes. Durante las primeras semanas necesita una transición. Ponla en sombra luminosa o semisombra. Evita viento fuerte, mantén humedad estable y deja que las raíces empiecen a expandirse en su nuevo recipiente. Después, poco a poco, puedes adaptarla a más luz según la especie. Si la pones al sol directo desde el primer día, puede deshidratarse más rápido de lo que sus nuevas raíces son capaces de absorber. Y entonces, una planta que parecía perfecta puede venirse abajo en pocos días. Vamos a repasar los errores más comunes. Primer error: hacer el acodo en una rama débil, enferma o demasiado fina. Si la rama no tiene fuerza, el resultado será peor. Segundo error: no quitar bien el anillo de corteza. Si el corte queda incompleto, la planta puede cicatrizar sin emitir raíces. Tercer error: usar un sustrato seco o demasiado compacto.
El acodo necesita humedad, pero también aire. Cuarto error, dejar el paquete flojo. Si se mueve, puede fallar. Quinto error, abrirlo constantemente. La curiosidad es normal, pero demasiada manipulación puede estropear las raíces. Sexto error, cortar antes de tiempo. Ver raíces no siempre significa que ya esté listo. Y séptimo error, poner la nueva planta al sol fuerte demasiado pronto. La separación de la planta madre es un cambio enorme y necesita adaptación. Si evitas esos errores, el acodo aéreo se convierte en una técnica muy poderosa, porque te permite reproducir una planta que ya conoces. Una planta que sabes que da buenos frutos, o que tiene buena floración, o que está adaptada a tu jardín, o que simplemente quieres conservar. Y esa es una de las grandes ventajas frente a sembrar desde semilla. Cuando siembras una semilla, la planta nueva puede ser diferente, puede tardar más, puede no salir igual a la planta madre. Pero con el acodo aéreo estás clonando esa planta. Estás creando una copia genética de una rama que ya existe. Por eso esta técnica se ha usado tanto en frutales, ornamentales y arbustos, no porque sea complicada, sino porque es lógica. La rama sigue viva, la planta madre la sigue alimentando, y tú creas las condiciones para que desarrolle raíces antes de separarla. Así que si tienes un árbol o arbusto que quieres multiplicar, el acodo aéreo puede ser una de las mejores técnicas para probar. Elige una buena rama. Retira un anillo de corteza. Coloca sustrato húmedo. Sella bien. Cubre de la luz. Espera a que las raíces se formen y solo cuando estén listas separa y planta. Lo que parece una rama más puede convertirse en una planta nueva. Y cuando ves esas raíces creciendo dentro del envoltorio, entiendes por qué esta técnica engancha tanto. Porque no estás solo reproduciendo una planta, estás viendo cómo una rama aprende a vivir por sí misma. Si este vídeo te ha resultado útil, suscríbete a Agro Explicado. Y dime en comentarios qué árbol o arbusto te gustaría reproducir con acodo aéreo.